amigos, ¿cómo están? Aquí de vuelta para poder hacer nuestra recopilación de Deuteronomio capítulo 29. Pero antes de empezar, sabemos lo importante de la oración. Así que si gustan acompañarme, por favor, cerremos los ojitos. Gracias, Padre amado, por este día. Gracias por tus bendiciones, por tu amor, Padre. Gracias por darnos la oportunidad de seguir aprendiendo de tu palabra, de tus enseñanzas, la oportunidad de conocerte cada día más y de poder amarte cada día más. Saber cómo piensas, cómo actúas, cómo decides, lo amoroso que eres, pero también lo drástico que eres cuando nos rebelamos, cuando somos egoístas. Gracias, Padre, por tu infinito amor y por tener siempre las normas tan altas como nos muestras, Padre, para poder hacer las cosas correctas, para poder vivir felices y hacer tu voluntad. Perdona por nuestras faltas, por nuestros tropiezos, por nuestros pecados. Perdónanos, Padre amado, y guíanos con tu Espíritu Santo. Guía nuestra mente, nuestro corazón, cada paso, cada camino, cada acción, cada decisión que vayamos a tomar. Que jamás tomemos en cuenta nuestro propio entendimiento, sino que siempre hagamos las cosas en la manera que tú nos pides, Padre, en la manera que tú desees que actuemos. Danos la claridad que necesitamos. Líbranos de todo mal, Padre, y te pedimos todo esto en el nombre de Cristo Jesús, tu Hijo amado. Amén. Muy bien, amigos. Entonces, en nuestra lectura dice, empieza diciendo, fue en las llanuras de Moab donde Moisés confirmó el pacto que Jehová había hecho con el pueblo de Israel. Entonces, ¿por qué nos dicen exactamente dónde fue? Porque es importante que sepamos que lo que estamos leyendo no es un cuento, no es una historia, no es una fábula, no es una, como se dice, una historieta o algo que no es verdad. Es importante que sepamos cuándo, cómo, dónde ocurrió, para que sepamos a ciencia cierta dónde fue, cómo fue. Por eso Dios se encargó de que Moisés escribiera exactamente, ¿verdad? Los lugares, los tiempos, el momento, qué sucedía, cómo era, para poder nosotros saber y ubicarnos en ese tiempo y hacernos llevar en ese tiempo y en ese momento. Entonces, mentalmente es como que estuviéramos ahí, ¿verdad? Nos hace imaginarnos cómo habrá sido ese momento en que estando en el monte Horeb, Moisés hablaba, ¿verdad? A todo el pueblo de Israel, confirmando el pacto que deseaban tener con Jehová Dios, con el Dios Todopoderoso. ¿Se imaginan? Ese Dios que hace que todos los días podamos tener vida, que hace posible que las plantas crezcan, que tengamos alimento, que hace posible tener este cielo, este firmamento. Ese Dios todopoderoso hablaba con Moisés y le decía lo que deseaba que el pueblo hiciera. Y a través de Moisés llegaba su palabra, ¿verdad? Ellos sabían que era lo que Dios deseaba. Ellos sabían qué es lo que Dios pedía. Y ahora yo les pregunto, ¿ustedes creen que de lo que pasó hace miles de años, Jehová ha cambiado? ¿Es diferente? No. Nuestro Padre no cambia. Desde el comienzo hasta el día de hoy y lo que sucederá más adelante, es nuestro mismo Dios. Es el único Dios verdadero, el único Dios que nos ha creado, a quien le debemos todo y que Él no cambia. Sus reglas, sus mandamientos, sus enseñanzas siempre son las mismas. Y cuando mandó a su Hijo Jesús, a su Hijo amado, recalcó la forma que Él veía las cosas y la forma en que Él pensaba. Porque Jesús se limitó a decir lo que el Padre deseaba. Entonces, ¿nuestro Padre sigue siendo un Padre amoroso? Claro que sí, porque siempre está viendo la oportunidad para que nosotros mejoremos, para que nosotros cambiemos, para que nosotros nos acercamos a Él. Por eso es que Él manda las normas, las leyes, para que no nos alejemos de Él.
Por eso cuando mandó a su Hijo, confirmó diciendo, amen a Dios sobre todas las cosas. Eso es lo principal y eso no ha cambiado desde un comienzo. La primera ley es amar a Dios sobre todas las cosas y eso no cambia porque a Él se lo debemos todo. Y segundo, amar a nuestro prójimo. Jesús resumió en esas dos cosas importantes, que Dios es amor. Por lo tanto, si venimos de Él, si somos de Él, si le pertenecemos a Él, es lo que debemos dar al mundo. Amor, humildad, comprensión, respeto hacia todas las personas, desde el más pequeño hasta el más viejito, desde el más rico hasta el más humilde. Porque nosotros nos han enseñado aquí en la Biblia que siempre debemos pensar que somos menos que los demás. Así nuestra humildad siempre estará como nuestro Padre desea. Y ya hablamos sobre una forma maravillosa de humildad que Cristo mismo nos enseñó. Entonces, por eso mismo es importante siempre que nos mantengamos humildes y sepamos dónde fue. Como dice, en el monte Horeb, Moisés confirmó el pacto que su pueblo tenía con Jehová. Jehová los condujo a través del desierto y sus vestiduras no se envejecieron ni se les gastó el calzado. ¿Pueden creer? Claro que sí. Si Dios así lo decide, así es. Para que se den cuenta cuán tanto nuestro Padre tiene control. Él tiene control absoluto de todo, porque todo le pertenece a Él. Y Él no permitió que su calzado se gastara, ni que su ropa se envejeciera. No solamente cuidó de sus zapatos ni su vestido, sino también cuidó de su alimentación, porque siempre tenía agua pura, cristalina, que él hacía que salga de la roca. Y todos los días recibían el maná para poder preparar los alimentos. Todos los días. No les faltaba absolutamente nada. Y cuando deseaban tener carne, pues Dios les mandaba en abundancia. Entonces, nunca les faltó absolutamente nada. Y eso nos lleva a nosotros. Y a nosotros sí nos falta. A nosotros nos está faltando muchas cosas. ¿O estamos realmente repletos de todo? Si sentimos que nos falta, pues aprendamos a vivir con lo que tenemos. Seamos agradecidos con lo que tenemos. Y aprendamos a darle honra y gloria a nuestro Padre. Si tenemos en abundancia, igualmente seamos agradecidos y compartamos nuestra abundancia con los demás o con los que no tienen. Porque lo que tenemos no es ni siquiera de nosotros, sino de nuestro Padre. Por lo tanto, Él nos lo da para que nosotros podamos compartir con los demás. Entonces, aprendamos a ser agradecidos en lo mucho o en lo poco. Aprendamos a sentirnos bendecidos. Porque si el alimento de hoy día me tocó poco, pues bendito sea Dios. Por algo será. Quizás no sea bueno que coma mucho, hoy día comeré poco. Mañana Dios verá, porque mi vida está en sus manos. Entonces es importante que en todo momento siempre demos a nuestro Padre la prioridad. Le demos siempre el primer lugar. Y lo que nos toque vivir, aprender a ser agradecidos. Porque todo tiene una razón, todo tiene un porqué. Y estas etapas difíciles que a veces pasamos son etapas de aprendizaje, etapas que nos ayudan a evolucionar y a mejorar como seres humanos. A veces necesitamos sufrir para luego tener empatía con otros hermanos que también pasen por lo mismo. Pero cuando no pasamos por lo mismo, muchas veces nos sentimos
con la autoridad de criticar a los demás o decir, bueno, no lo hicieron, no ahorraron, no hicieron las cosas como debieran hacer. Entonces, a veces tenemos que pasar por esas circunstancias para poder entender y no juzgar a los demás. Pero que esto no nos pase a nosotros, que no tengamos que pasar por momentos difíciles para poder entender a los demás, sino aprender y tener empatía con los demás en todo momento y jamás juzgar, porque eso no nos corresponde a nosotros, sino le corresponde a nuestro Padre, le corresponde a Jesús, porque nuestro Padre le dio toda la autoridad a Jesús para que venga a juzgarnos, y Él es el que va a venir a juzgarnos, no nosotros. Eso no nos corresponde a nosotros. Entonces vemos que nuestro Padre tiene control absoluto de todo, ¿verdad? ¿Qué debemos hacer nosotros? Darle siempre el primer lugar. Luego, como les decía, nunca les faltó nada a su pueblo. Pero acá Moisés le dice, Él no les ha permitido establecerse en ningún lugar ni cultivar la tierra para que les produzca trigo o uva para el vino, porque desea que comprendan, que entiendan que Él es Jehová, el Dios de ustedes, y que los ha estado cuidando y alimentando. ¿Se dan cuenta que todo tenía una razón? Si Dios no hacía que ellos cultivaran e hicieran su esto porque querían que ellos supieran cuánto Él los ama y que sus vidas dependen de Él, que se den cuenta quién es su Dios, para que lo amen, para que lo adoren. Eso es lo que Dios quería. Así como el día de hoy espera de nosotros lo mismo, que nos demos cuenta que dependemos absolutamente de nuestro Padre, que por nosotros solos no podemos hacer las cosas, porque si las hacemos a nuestra manera es donde cometemos los errores, es donde nos alejamos de Él, es donde pecamos, porque estaremos diciendo, mis pensamientos son mejores que los de mi Padre, lo cual no es verdad, lo cual es mentira, porque yo soy un ser imperfecto, soy un simple polvo que mi Padre dio vida. Entonces, ¿qué debemos hacer? Una vez más, obedientes y humildes con nuestro Creador. Saber que todo, absolutamente todo está en sus manos. Que Él nos da la vida, nos da la oportunidad de ver, de oír, de hablar, nos da las capacidades que necesitamos para poder trabajar. Nos da la familia que tenemos. Nos da la oportunidad de leer su palabra para poder enseñar a los demás, para poder educar a nuestros hijos, porque ya leímos que nos dice que debemos enseñar a nuestros hijos cuando nos levantemos, cuando nos acostemos, cuando caminemos, cuando salgamos a la calle, cuando estemos en la casa, en todo momento. Y de igual manera, con ese amor que ayudamos y enseñamos y guiamos a nuestros hijos, debemos hacer con nuestro prójimo también. ¿Quién es nuestro prójimo? Pues todas las personas con las que nos encontramos alrededor, con todas las personas que están en el mundo. Entonces debemos tratar de hacer lo que es nuestra parte, servir y obedecer a nuestro Padre, hacer su voluntad y hacer que su palabra llegue a muchas más personas para que todos tengan la oportunidad de conocerlo de verdad. Porque nuestro Padre no es religión. Nuestro Padre es único y verdadero y está en el cielo. Y Él ni Jesús dijeron, tienen que pertenecer a esta religión para que realmente yo esté con ustedes. No. Lo que sí pide nuestro Padre es que lo amemos con verdad, que lo amemos en forma íntegra, que lo amemos con el Espíritu Santo, que lo adoremos como Él nos pide que lo hagamos. Eso sí. Entonces, eso es lo más importante que debemos hacer. Luego nos dice, entonces ya sabemos que tanto como lo ha hecho con el pueblo de Israel, como lo hace en la actualidad, Dios nos da el alimento de todos los días. Dios nos cuida todos los días. Dios nos protege todos los días.
Pero ¿cómo puedo estar segura que Dios siempre está cuidando de mí, que está alimentándome? Pues, ¿cómo nos podemos dar cuenta? Pues cuando nos damos cuenta que estamos haciendo las cosas en la manera que a Él le agrada. Cuando no tomo en cuenta mis propias decisiones. Cuando no hago las cosas como me parezca conveniente, sino que en cada cosa hago como mi Padre me dice. Siempre estoy orando para que Él me guíe. Estoy tomando las decisiones no como yo deseo, sino como Él me dice. Y estoy empezando a sentir los cambios en mi corazón, a sentirme con más tranquilidad. Una señora me gritó y yo le respondí con amor, lo que antes no hacía. Entonces, pequeñas cosas que ustedes se van a ir dando cuenta. Antes quizás veía a alguien que necesitaba y simplemente caminaba, pero ahora ya no. Ahora veo a alguien que necesita y corro a mi casa a llevarle un plato de comida o corro a la tienda a comprarle víveres para que lleve a su casa. Entonces comenzamos a aplicar cada una de las enseñanzas que nuestro Padre nos ha dado. Entonces ahí sabemos que nuestro Padre está en control absoluto, porque vivo mi vida como Él me pide. Hago las cosas como Él desea, porque lo siento en mi corazón. Entonces de esa manera ustedes van a estar seguros que Él siempre va a estar velando por ustedes. Pero si empezamos a hacer las cosas a nuestra manera y empezamos a tomar nuestras propias decisiones, pues nos iremos alejando de Dios. Porque nuestro Padre jamás se aleja de nosotros. Él siempre está ahí esperando por nosotros, que regresemos a Él, que volvamos a Él. Pero sí somos nosotros los que muchas veces con nuestras malas decisiones nos alejamos. Pero como les dije, nunca es tarde para arrepentirnos y volver al redil, ¿no? Es como esa ovejita, como dice, que a veces se escapa, quiere salir, pero el pastor no para hasta poder encontrarla otra vez. Él hace todo lo posible. Ahora nos toca a nosotros hacer nuestra parte y hacer su voluntad. Luego dice, cuando llegamos a este lugar, dice Moisés, el rey Sehón y el rey Og nos ofrecieron batalla y los derrotamos. Se dieron cuenta que Jehová tiene control absoluto de todo, de las personas también. Si Él quisiera, no hubiera permitido que estos reyes presenten batalla, sino que simplemente se dispersen y se vayan. Pero no, Él deja que estas cosas sucedan para mostrar su poder, para ver también tú qué tan fuerte eres, para ver si realmente tienes esa fe inquebrantable. Entonces, a veces las circunstancias suceden para ayudarnos a reforzar nuestra fe, para ayudarnos a ser más firmes en nuestros pensamientos y en las decisiones que deseamos hacer siguiendo la guía de nuestro Padre, de nuestro Creador. Entonces, como les dije, ellos vinieron los reyes a enfrentarlos. Obviamente ellos estaban con Dios y Jehová mismo los derrotaron. Dice, los derrotamos y tomamos posesión de sus tierras. ¿Gracias a quién? A Dios mismo, porque Dios estaba delante de ellos, peleando por ellos. Igualmente, el día de hoy, en cada circunstancia que vivimos, en cada problema, enfermedades, falta de alimento, falta de vivienda, escasez de todo, qué sé yo, problemas de diferentes índoles que cada uno de nosotros podamos estar viviendo. Pensemos que son momentáneos, que ya van a pasar, pero aprendamos a ser agradecidos con las cosas que tenemos. Aprendamos a darle honra y gloria a nuestro Padre en lo poco o en lo mucho y dejar todo en sus manos, porque Él estará en control de nuestras vidas, en control de las enfermedades, de las circunstancias en que estemos vivir. Aprendamos de lo que nos toque vivir y siempre veamos las cosas como nuestro Padre lo hace, con amor y con humildad. Y así iremos aprendiendo frente a todas y cada una de las circunstancias que nos toque vivir. Cuando lo ponemos a Él primero, Él se encarga de todo. Cada una de nuestras batallas ya está ganadas porque Él está adelante. Si lo ponemos a Él primero siempre.
Luego dice, obedezcan el pacto para que sean prosperados en todo lo que hagan. Obedezcan. Una vez más, una y otra vez, casi en todas y cada uno de los capítulos, siempre nos recalcan, obedezcan. A veces no somos guiados por el mal, somos guiados por hacer las cosas a lo contrario, pero no deseamos hacer eso. Deseamos de corazón servir a nuestro Creador. Deseamos hacer las cosas como Él nos pide. Oremos, oremos mucho porque el Espíritu Santo nos dé la fortaleza que necesitamos y sigamos fuertes haciendo su voluntad, obedeciendo en todas y cada una de sus normas, de sus leyes, de sus principios, para que eso nos ayude y nos guíe en cada una de las decisiones o acciones que necesitamos tomar en la vida diaria. Porque como hemos aprendido, la obediencia es lo más importante. Y si obedecemos, no solamente nos sentiremos felices de hacer lo correcto, sino que nuestro Padre encima de eso nos llenará de bendiciones. Y no solamente a nosotros, sino a nuestros hijos y a los hijos de nuestros hijos por generaciones. Entonces dice, están aquí esperando establecer un pacto con Jehová su Dios. Todos estaban listos para empezar ese pacto con Dios. Él desea confirmarlos hoy como su pueblo y confirmar que Él es su Dios, como prometió a sus antepasados. En ese momento ellos deseaban tener ese pacto. Creo que esta nueva generación había aprendido de sus padres, de la insensatez de sus padres, de la desobediencia de sus padres, de todas las consecuencias que habían tenido su rebelión, sus actos egoístas, su insensatez, ¿verdad? Su falta de obediencia. Y ellos aprendieron la lección a través de lo vivido con sus padres. Y esta vez no deseaban cometer el mismo error. Querían hacer las cosas en la manera correcta, obedeciendo en todo las reglas y las leyes de Jehová. Luego les dice, el día en que cualquiera de ustedes, hombre o mujer, familia o tribu de Israel, comience a apartarse de Jehová nuestro Dios y desee adorar los dioses de esas naciones, de otras naciones, como sabemos, ellos para llegar ahí pasaron a muchas naciones que eran paganos, que tenían ídolos de todo tipo, que tenían dioses de todos tipos, ¿verdad? Hechos de piedra, de madera, de plata, de oro, de tamaños gigantes, de tamaños medianos, de tamaños pequeños, los tenían hasta en collares, ¿verdad? O los guardaban como amuletos. Entonces, sabemos que todo eso nuestro Padre rechaza y que ellos tenían que rechazar. Y si algo les recuerda en la vida actual, estatuas, monumentos, figuras, amuletos, todo eso debemos rechazarlo también, porque nada de eso agrada a nuestro Padre. Y no deseamos hacer nada que desagrade a nuestro Padre, porque si lo hacemos, lo único que lograríamos es alejarnos de ello. Y estando lejos de Dios, pues nuestro Padre ya no nos va a poder cuidar, ni proteger, ni bendecir. Entonces, no deseamos ni por un segundo, ni un microsegundo, ni una micromilésima estar lejos de nuestro Padre. Deseamos estar cerca siempre a Él. Por lo tanto, debemos hacer siempre su voluntad. Entonces, nada de amuletos, nada de recuerdos de ningún tipo o para la suerte, porque la suerte no existe. La suerte no existe. Es Dios quien siempre nos bendice cuando hacemos las cosas bien o cuando le agradamos. Y muchos dirán, ay, pero yo conozco gente que no ama a Dios, cree en otros dioses y son millonariazos. Sí, tendrán abundancia por fuera, pero por dentro están tan vacíos y miserables que muchas veces tienden al suicidio o se refugian en el alcohol o en las drogas. Son gente que sufre mucho porque la abundancia no está en las riquezas, sino la abundancia es la que tenemos en el corazón. Y ese vacío que muchas personas
buscan llenar con cosas de este mundo. Solo Jehová las puede llenar con su amor. Solo cuando conocemos a Jesús y aceptamos a Él como nuestro Salvador, es cuando empieza a cambiar nuestra vida y nos sentimos tan llenos y plenos que no necesitamos absolutamente de nada. Como Pablo decía, aprendí a ser feliz en la pobreza o en la riqueza, porque eso no es lo que me da la felicidad, no es las cosas que están en los objetos alrededor, sino es tener a Dios en mi corazón, es vivir como Jesús me dice, es hacer su voluntad. Eso es la verdadera felicidad, aquella paz que no viene de afuera, sino que viene de aquí adentro y que solo Dios nos puede dar a través de sus bendiciones, cuando hacemos las cosas que a Él le agradan, cuando somos obedientes, cuando hacemos las cosas que Él nos dice que debemos hacer, cuando somos buenos, cuando somos humildes, porque lo que somos no somos porque ¿cómo se llama? Cuando hacemos las cosas no es porque seamos buenos, sino porque simplemente estamos obedeciendo a nuestro Padre. Entonces, lo importante de la obediencia y que no vayamos a alejarnos adorando a otros dioses de esas naciones. Ese día saldrá de entre ustedes una raíz que producirá fruto amargo y venenoso. Lastimosamente, como sabemos, más adelante sucedió eso. El pueblo de Israel empezó a alejarse de Dios. Probablemente no todos, pero muchos sí. Y es donde empezó a salir, a producir la raíz amarga y venenosa para ese pueblo. Qué triste, ¿verdad? Qué triste, porque teniéndolo todo, teniendo al Dios Todopoderoso, se vieron tentados y se alejaron de Dios. No deseamos que eso nos pase a nosotros en los días de hoy. Tratemos de vivir las cosas en la manera como Dios nos pide. Tratemos de tener esa fe inquebrantable de hacer las cosas todos los días como Él nos pide. Y jamás pensemos que prosperaré aún cuando ande en mis propios caminos. Qué mentira, qué gran mentira. Jamás vamos a prosperar si hacemos las cosas a nuestra manera, en nuestros propios caminos. Por eso mucha gente vive en la desgracia, vive en la tristeza, porque hace las cosas pensando que todo está en Él, que todo lo hace a su manera, que todo está en su esfuerzo. No es así. Aprendamos a vivir como nuestro Padre nos dice. Refugiémonos en Él, apoyémonos en Él y démonos cuenta que sin Él no somos nada, que todo lo somos y todo lo tenemos gracias a Él. Aprendamos a ser agradecidos con todo lo que Él nos da todos los días, día a día, y a vivir como Él nos pide. Y jamás pensemos que podemos hacer las cosas por nosotros mismos. Dice que si uno comienza a alejarse de Dios, pues vendrán cosas muy malas, ¿verdad? Se llenarán de maldiciones, llegarán cosas que la tierra será destruida de azufre y sal, donde no podrá producir absolutamente nada. Y la gente dirá, pero ¿por qué ha pasado a esa tierra? ¿Qué le ha pasado a esas naciones? ¿Por qué están sufriendo tanto? Y se les responderá, porque el pueblo de esta tierra quebrantó el pacto que hicieron con Jehová. Al quebrantar el pacto es cuando das la espalda, cuando dices, yo pienso mejor, yo puedo hacer mejor mis cosas y no necesito de mi Creador. Pues es ahí donde vienen las consecuencias de nuestros actos. No pensemos en forma insensata, pensemos en la manera que nuestro Padre nos dice. Seamos sensatos, seamos obedientes, seamos humildes, como Jesús nos enseñó. Pongamos a nuestro Padre primero sobre todas las cosas y hagamos cada una de las cosas en nuestra vida diaria, como nuestro Padre nos dice. Oremos todos los días, con todo el corazón, para que Él nos guíe en todo momento y a cada momento. Que Dios los bendiga, amigos. Adiós. Y hacer la voluntad del